historia clínica va a ser igual a esto de aquí, ¿sí? A eso de ahí. Voy a ponerlo por aquí. Entonces ahí ya va quedando más o menos aquí, nuestro procedimiento, que es lo más tedioso que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Si es que no existe, que lo inserte y que me devuelve el ID, pero si es que ya existe, obtenemos ese ID de historia clínica, porque vamos a necesitarla para el diagnóstico. Entonces, hasta ahí ya estamos bien. Ahora, lo siguiente sería guardar el diagnóstico. Esto es lo más sencillo, porque esto nunca va a existir, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es un insert into la tabla diagnóstico, donde voy a insertar algunos campos como el ID de la historia clínica, voy a insertar la fecha de emisión, la observación y el estado. ¿Sí? Entonces voy a poner values, PRM ID historia clínica, la fecha de emisión va a ser la fecha que he guardado en @PRM fecha, la observación va a ser el PRM observación que estoy enviando como parámetro y el estado @PRM estado. Listo, como ven, esto es lo que necesitamos para hacer nuestra prueba. ¿Sí? Entonces, vamos a probar, voy a crear el procedimiento, voy a ejecutar, hasta ahí todo está bien. Y lo que yo voy a hacer es enviarle algunos datos para probar. Por ejemplo, voy a enviarle el 18, voy a enviarle aquí cualquier cosa, por ejemplo, prueba 0000 y acá prueba 1111. Vamos a ver, voy a ejecutar esto. Tengan en cuenta que hasta el momento no hay nada aquí, no hay información, miren, no hay datos en las dos tablas. Entonces voy a ejecutar y me dice que se afectaron dos filas. Voy a ejecutar aquí y ahí están guardados, ¿no? El ID del paciente 18, historia clínica 1. Ahora vamos a hacer otra misma prueba sobre esto, pero voy a ponerle acá aquí, perdón, un set no con on, perdón, off, para que esté apagado, perdón, es on. Ahora voy a explicarle. Ven que acá aparecen dos filas afectadas, es por esto, está contando estas filas. Entonces acá me falta poner un alter, selecciono solo el procedimiento, ejecuto y ya están los cambios. Si solamente dices, a ver, voy a probar ahora de nuevo, prueba 222, prueba 222. Este ya está registrado la historia clínica de ese paciente, entonces debería de registrarse simplemente en la siguiente tabla. Entonces ejecuto y me dice comandos completados, voy a verificar, ejecutamos y como ven ya se está guardando. Miren, prueba 222, vamos a hacer otra prueba, ¿sí? 44444, comandos completados, hago un select y ahí se está guardando. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro procedimiento. Voy a borrar la información, ¿sí? Truncate table, diagnóstico, voy a borrar primero la tabla de diagnóstico, ahora la de la historia clínica, para que estén vacías esas tablas. Sí, entonces vemos y ya no hay nada. Listo, entonces nuestro procedimiento ha quedado de esta manera, ¿sí? De esta manera. Ahora vamos a programarlo, ya que eso es lo que falta. Primero vamos a crear las clases que nos faltan. Eso está de más decirlo. Entonces, por ejemplo, nos faltaría, vamos a ver aquí en entidades, nos faltaría las tablas de diagnóstico y las tablas de historia clínica. Entonces vamos a agregar una clase, aquí la tenemos. Ahí vamos a crear, entonces esta se va a llamar diagnóstico y vamos a crear otra que se llame historia clínica. Entonces creamos historia clínica. Listo. Hacemos que sean públicas. Vemos los datos de ambas tablas. Por un lado lo voy a poner aquí y por un lado el ID. Entonces voy a verificar qué información tengo. Ahí lo tengo. Entonces voy a crear ambos. El primero es el ID, que va a ser ID historia clínica. Luego tenemos
el ID del paciente, para lo cual aquí voy a necesitar un objeto paciente, ¿sí? Este es un paciente. Luego tenemos la fecha de apertura, que esto va a ser un datetime. Fecha apertura. Voy a necesitar el estado, que este es un bool. Entonces le pongo estado, ¿sí? Listo, ya tengo esa información. Cerramos aquí y vemos la clase diagnóstico. Es public. En diagnóstico necesito el ID diagnóstico. Bien. Necesito la historia clínica, entonces este es un objeto. Historia clínica. Necesito la fecha de emisión, que esto es un datetime. Esto va a ser fecha emisión. Necesitamos la observación, que esto es un string. Observación. Y por último el estado, que esto es un bool. Listo. Ya tenemos la información que vamos a ocupar para crear nuestro método. Entonces, falta crear aquí en el acceso a datos simplemente una clase que va a ser la de diagnóstico. Entonces, voy a crear aquí una clase. Voy a crear aquí diagnóstico DAO. Y lo que voy a hacer es de un objeto que hayamos creado, por ejemplo el citadao, voy a copiar el patrón singleton y lo voy a cambiar simplemente para que pueda funcionar con la clase que hemos creado. Entonces lo primero que voy a crear son los objetos, ¿sí? Y voy a cambiar, en vez de DAO cita, sería DAO diagnóstico. Copio esto, reemplazo aquí y esta reemplazo aquí. Listo, ya tenemos esto que es el patrón singleton, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es registrar, ¿no? Entonces yo voy a copiar un registrar, por ejemplo aquí registrar, y lo que voy a hacer es que en este registrar me envíe un objeto diagnóstico, ¿sí? Para lo cual tengo que poner using capa entidades, que obj diagnóstico, y ya falta algo aquí, el using system.data y el using system.data.sql client. Listo, entonces faltaría cambiar el nombre del procedimiento. En este caso es sper registrar diagnóstico. Entonces voy a ponerlo aquí, sp registrar diagnóstico. No recibo todo esto. Bueno, recibo 3 parámetros, para lo cual voy a cambiarle de nombre y con eso ya tendríamos casi listo nuestro método, ¿sí? Entonces borramos aquí, va a llegar un obj diagnóstico punto, y ahí el paciente sería punto, no puedo tener, veamos, historia clínica punto paciente punto ID paciente. ¿Listo? Necesitamos esto. Tengan en cuenta la jerarquía de los objetos que estamos usando, ¿sí? Luego necesito aquí registrar la observación, para lo cual sería obj diagnóstico.observación, y el diagnóstico sería lo que voy a agregarle aquí, algo que faltó acá en la entidad de diagnóstico. Está la observación, pero faltaría el diagnóstico. Entonces diagnóstico, listo, ya la tenemos ahí. Cerramos esa entidad, guardamos y aquí ponemos diagnóstico, ¿sí? obj
diagnóstico. Listo, ya estamos terminando. Eso necesitamos, la respuesta está acá. En este caso, aquí está, por ejemplo, la cantidad de filas, pero yo lo que voy a hacer aquí es esto de acá. El response va a ser true. Voy a cambiarlo un poquito. Y lo demás ya lo hemos hecho, ¿sí? Eso sería todo. Listo, entonces faltaría crear simplemente una última clase, que va a ser la que va a estar aquí en la capa de negocio, que va a llamarse, como su nombre ya lo hemos venido trabajando, diagnóstico LN. Entonces yo voy a copiar el patrón singleton, voy a poner que sea público, ¿sí? Lo copio aquí, diagnóstico LN, cambiamos en donde creamos que se necesite, y aquí va a ser obj diagnóstico, ¿sí? Entonces reemplazamos y ya tendríamos el patrón singleton. ¿Qué necesitamos? La firma del método DAO, como hemos venido trabajando, ¿sí? Copiamos aquí y hacemos el try catch. Listo. Entonces faltaría hacer aquí en el try el return, y vamos a ocupar el using capa de acceso a datos y el using capa de entidades. Listo, entonces la capa de entidad ya está, y vamos a ir al DAO.getInstance.registrar cita, que recibimos un objeto diagnóstico. Listo, ya está. Ahora, ¿qué nos faltaría? Enviar esos datos desde la pantalla de acá, para lo cual yo voy a hacer lo siguiente. Primero, antes de crearlo, tengamos en cuenta que debemos de mandar la acción cuando hagamos clic en el botón registrar. Entonces este botón registrar, vamos a crearle un evento onClick que se va a llamar btn registrar-click. Entonces esto se ha creado aquí, y lo que vamos a hacer ahí es registrar esa información, pero esa información la tenemos que obtener de algún lado. Primero, como ya vimos, vamos a retornar un objeto que sea del tipo diagnóstico, o vamos a enviar, más bien dicho, un objeto del tipo diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico, y esto va a ser igual a un nuevo objeto. ¿Listo? Porque ahí vamos a armar. Pero vamos a hacer lo siguiente para que no tengamos ningún problema cuando creemos ese objeto. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, en la capa de entidades, para el objeto diagnóstico, voy a crear un constructor vacío, public diagnóstico, y lo que voy a hacer es instanciar historia clínica, ¿sí? Le vamos a hacer this historia clínica igual a new historia clínica. ¿Y qué más necesitamos? Que en la historia clínica, clic derecho, ir a la definición, voy a guardar aquí también el paciente. Entonces voy a hacer historia clínica en un constructor donde el paciente, que sería el paciente, sea igual a un new paciente. De esta manera ya no vamos a tener ningún problema cuando queramos crear esta entidad que va a estar aquí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente: obj diagnóstico punto historia clínica punto paciente punto id paciente es igual, tengo que recuperar el id paciente, ¿sí? Entonces ese id paciente, recuerden que yo lo había guardado en un hidden field, que es el hidden field id paciente, y obtenemos ese value. Listo. ¿Qué más necesitamos enviar? Necesitamos enviar para la observación lo que hay en el txt observaciones.text. También necesitamos enviar lo que hay en el diagnóstico, entonces ponemos diagnóstico y esto es igual a txt diagnóstico.text. Guardamos esa información y esa información la vamos a enviar. ¿En dónde la vamos a enviar? Hacemos diagnóstico ln.getInstance.registrar cita o registrar diagnóstico. Sí, como ustedes, vamos a ponerle registrar diagnóstico, ¿sí? Para que no tengamos problemas. Entonces, registrar
diagnóstico. Entonces yo lo voy a copiar aquí en la capa de negocio también, y con esto ya no tendría esto de aquí, sino diagnóstico, y le voy a enviar el objeto que yo he creado recién. Entonces, como ya tengo esta información, vamos a verificar si es que ahora ya estaría bien todo lo que hemos programado hasta el momento. Acá hay un error, vamos a ver, vamos a decirle que no, vamos a ver cuál es el error. Nos dice que diagnóstico, diagnóstico, vamos a ponerle ese diagnóstico entonces, ¿sí? Porque no puede ser del mismo nombre. Y entonces acá le ponemos ese diagnóstico, ¿sí? Algo que se me había ido por ahí, y aquí también sería ese diagnóstico con mayúscula, ¿sí? Entonces vuelvo a generar, vamos a ver si ahora ya no hay errores. Otro error, le pongo que no, verificamos ahora, a ver, no, dos errores, diagnóstico LN no existe en el contexto actual. Entonces diagnóstico LN, veamos aquí la capa de negocio, no sé, a ver, diagnóstico LN, si está bien, OBJ diagnóstico. Aquí está el error, registrar diagnóstico. Listo, el error estaba en la capa de negocio. Siempre es bueno que cuando hayan estos errores ver cómo lo solucionamos, ¿sí? Entonces ahí ya lo podemos ver. Ahora vamos a ejecutar, y ahora sí ejecuta normalmente, pero yo debo hacer aquí un update para poder usar esa cita, ¿sí? Entonces voy a hacer el update, y ya está. Voy a entrar al sistema, voy a ir a la atención de cita, voy a realizar la atención, ¿sí? Entonces realizar atención, ahí tenemos la información, voy a registrar observación de prueba, ¿no? Y acá diagnóstico, también diagnóstico de prueba. Le doy en registrar, llega la información hasta acá, veamos si llegaron los datos, voy a poner un breakpoint aquí en cada paso, ¿sí? Entonces continuar, ahí está, el ID de paciente es el 1, veamos aquí la observación de prueba, y el diagnóstico de prueba. Entonces voy a poner directamente aquí un breakpoint, continuar, vamos a ver si es que no hay ningún error, ejecutamos y todo va bien, ¿sí? Todo va bien. Ahí ya no aparece un mensaje, pero vamos a ver ahora en las tablas, y ya se guardó, observación de prueba, ¿sí? Entonces esto ya está funcionando, ¿sí? Faltaría simplemente aquí ponerle un pequeño mensaje que va a ser una alerta, y esa alerta la debo de tener por aquí en otro formulario, que eso es un response al write para una alerta. Entonces lo que voy a hacer es, aquí por ejemplo esto me retorna un booleano, entonces bool ok igual a esto. Entonces yo digo sí, todo ha ido bien, si es un ok, voy a poner un mensaje que diga diagnóstico registrado correctamente. Y en el caso que no sea verdad, le voy a poner otro response que diga no se pudo registrar el diagnóstico. No se pudo registrar el diagnóstico. Listo, entonces guardo, y ahora sí voy a verificar, para lo cual necesito actualizar esta información, y con esto ya tendríamos todo concluido, ¿sí? Entonces veamos, ahí tenemos la información, ¿sí? Voy a realizar la atención, voy a poner observación de prueba 2222, y voy a poner lo mismo, pero acá diagnóstico. Registro, y dice diagnóstico registrado correctamente, acepto, y me debería de mandar a la pantalla de acá, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces yo voy a copiar esto,
O me debería de mandar más bien al panel general, ¿no? Panel general, que es el sistema. Sería panel general ASPX. Aquí me debería mandar mejor, ¿sí? Entonces voy a copiar ese nombre y voy a poner aquí response, solo si es correcto, ¿sí? Response.redirect y aquí pongo el panel general.spx, ¿sí? Uy, perdón, aquí, ¿qué pasó? Falta un punto y coma. Y con esto ya estaría todo terminado, ¿sí? Vamos a esperar que cargue. Entramos aquí, voy a actualizar esta, ya está, de nuevo, realizar atención, voy a ponerle aquí prueba 4, registramos y me manda al panel general, ya está, ¿sí? Me mandó al panel general, aunque aquí nos está está haciendo esto muy bien del mensaje, entonces ustedes ya pueden ver cómo lo hacen esto de aquí. Voy a comentarlo entonces el mensaje, ¿sí? O voy a comentar esto de acá, ¿sí? Lo que podemos hacer es bloquear el botón también. Ahora vamos a ver si eso sería una mejor opción. btn registrar punto enable igual false, ¿sí? Y el btn, sí, voy a dejarlo así. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo.